Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su espacio, El Poder de Saber. Como siempre, darle las gracias a todos aquellos que nos conectan y están ahí pendientes a nuestras orientaciones y a los temas de interés que siempre le traemos a ustedes. En esta ocasión, nosotros hemos traído un tema que real y efectivamente ha sido un tema olvidado, un tema que tanto las autoridades gubernamentales como los gobiernos locales y la sociedad civil no le han prestado mucha atención y tampoco le han dado la importancia que realmente merece, que es el tema de los eventos sismológicos. Ese es un tema que vamos a tratar hoy. Vamos a ver cuáles son las condiciones que deben tomarse en cuenta para que un territorio tenga o no un alto peligro sísmico y qué cosas pueden irse haciendo. Porque lamentablemente en la República Dominicana, y hacemos un mea culpa todos, se hacen las acciones preventivas, las acciones preventivas no se hacen, no es habitual para las autoridades y en la vida privada de cada uno de nosotros hacer acciones preventivas. Siempre hacemos las acciones después que ocurren los eventos, y nosotros hemos intentado en más de una ocasión en diferentes escenarios tratar este tema y tratar de concientizar a la población y a todas las autoridades. Por ejemplo, cuando existe un alto de nivel de riesgo sísmico en un territorio, hay dos aspectos fundamentales que describen cuando un territorio tiene una alta peligrosidad sísmica. Esos dos aspectos son la peligrosidad sísmica y la vulnerabilidad estructural, que la vamos a ver rápidamente para poner en contexto a aquellos que nos están mirando. Con respecto a la peligrosidad sísmica, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta si un territorio tiene una alta peligrosidad sísmica. La primera es su historial sísmico. La segunda, las fallas geológicas que existen en el territorio. Tercero, el tipo de suelo por donde van a atravesar o van a viajar las ondas sísmicas, o sea, el tipo de suelo del territorio de la demarcación, y la intensidad sismológica que han tenido esos terremotos en ese historial sísmico. En la República Dominicana, empezando por el primer aspecto, que es el historial sísmico, vamos solamente a referirnos a algunos eventos importantes que han ocurrido en la isla La Hispaniola. Por ejemplo, el 2 de diciembre de 1562 hubo un sismo que destruyó la ciudad de Santiago y la ciudad de La Vega. Pero el 18 de octubre de 1751 ocurrió otro evento sismológico que destruyó toda la ciudad de Azua. Vamos a ver las imágenes, señor director, para que podamos apreciar. Miren, ahí donde dice La Vega Vieja, eso está en el pie del cerro, en el Santo Cerro. Ahí fue donde se fundó la ciudad de La Vega. En ese territorio ocurrió un sismo que destruyó toda la ciudad y hubo que trasladar toda la ciudad para donde está actualmente la ciudad de La Vega. Ahí, como ustedes pueden ver, son las ruinas de Pueblo Viejo La Vega. Esos son vestigios de la fortaleza La Concepción, donde todavía esos hallazgos quedan ahí pendientes, gracias a que fueron construidos con buenos materiales en esa época. Pero toda esa ciudad fue devastada totalmente. Vamos a ver ahora las otras imágenes, señor director, para que vamos avanzando con esta parte, donde podamos apreciar lo que es la siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos en Azua. Esas son las ruinas del convento de las Mercedes, de la Merced específicamente, donde también ese sismo que ocurrió en 1751 destruyó toda la ciudad de Azua, donde fue fundada la ciudad de Azua. Ahí están las ruinas o los vestigios de ese convento, donde incluso se dice que ahí están enterrados los restos del cacique Enriquillo. Esa investigación está en curso actualmente. Pero lo que queremos destacar aquí, que ahí en esa parte de la isla también el sismo que ocurrió en ese año destruyó totalmente la isla, totalmente la ciudad, y hubo que mudar la ciudad.
a donde actualmente está la ciudad de Asua. Vamos a ver el otro video, señor director, para que podamos ver entonces al Santiago Viejo, donde estaba, que todavía quedan vestigios también de ruinas, donde la ciudad de Santiago se fundó en principio de la colonización y tuvo que ser mudado donde actualmente está. Ahí la pueden ver. Esos son los vestigios que todavía están actualmente por la zona de Jacagua en Santiago, que todavía evidencia donde existió esa fundación de la ciudad de Santiago, ¿verdad? Y que gracias a ese sismo entonces hubo que mover la ciudad a donde está la ciudad de Santiago. Continuamos, señor director. Con respecto al historial sísmico, aparte de esos sismos, también ocurrió uno el 23 de septiembre de 1887 que destruyó a Cabo Haitiano totalmente. Y el 7 de mayo de 1842, daños en Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y Santo Domingo. Continuamos. El último sismo que ocurrió de gran magnitud, que causó un gran daño, fue el que ocurrió el 4 de agosto de 1946, que todavía mucha gente lo recuerda, que tuvo una magnitud de 8.1 y intensidades elevadísimas, que causó daños incluso aquí en la ciudad de Moca. Vamos a ver unas imágenes en breve de las cosas que sucedieron aquí en Moca con respecto a ese sismo, pero lo más importante y lamentable, ¿verdad?, es decir, que la comunidad de Matancita en Nagua, María Trinidad Sánchez, hubieron más de 3,000 muertos fruto a un tsunami que produjo ese sismo del año 1946. Nosotros queremos ir llamando la atención de que real y efectivamente en la isla de la Hispaniola tenemos una amenaza a tener eventos sismológicos de gran importancia. Entonces hemos podido ver que en ese aspecto de la peligrosidad sísmica del territorio, que tiene que ver con el historial sísmico, nos damos cuenta que sí ha existido un historial sísmico importante en la isla de la Hispaniola, pues ya de consecuencia en nuestro país, y que han sido de gran magnitud. Vamos a ver unas imágenes para que podamos ilustrar a los que nos están mirando. Miren, eso fue en Moca. Esa es la glorieta del Parque Cáceres, que se derrumbó en el 1946, y esa es la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que también sufrió daños. Pero el daño más poderoso fue el que ocurrió en Matancita con el tsunami que acabó con toda esa población. Vamos a ver la siguiente imagen, donde tenemos entonces 14 fallas que inciden en la isla de Hispaniola. O sea que el otro aspecto que define cuando un territorio es altamente sísmico son las fallas geológicas existentes. Estamos mirando cómo en nuestra isla existen 14 fallas. La falla número 3, que es la falla septentrional, es donde han ocurrido los sismos de mayor importancia y es la que atraviesa a nuestra provincia y a nuestro municipio. Continuamos, señor director. Con respecto al último aspecto, tenemos que ver los tipos de suelo. En los suelos blandos, que son los suelos arcillosos, los limosos y los arenosos, es donde hace más daño un evento sismológico, porque las ondas sísmicas pasan más lentamente por este tipo de suelo. Al contrario que los suelos rígidos, que son suelos rocosos, donde las ondas sísmicas pasan más rápido y los eventos sismológicos hacen menos daño, y vamos a ver más adelante un ejemplo de eso. El otro aspecto es la vulnerabilidad estructural. Ahí estamos hablando del comportamiento estructural que tienen las edificaciones con respecto o en respuesta a un sismo de importancia. También la constitución de los materiales, ¿verdad?, dependiendo de los materiales con que estén construidos los edificios, y el control de calidad durante la construcción. Eso es un aspecto muy importante que lo vamos a destacar más adelante, porque es una de las deficiencias que tenemos como país. Por ejemplo, en los gobiernos locales, para enfocarnos en qué podemos hacer nosotros aquí en nuestra ciudad, ¿verdad?, en Moca. Mitigación de riesgo. Bueno, el primer aspecto es la peligrosidad sísmica, que ya por lo que hemos visto nos dimos cuenta de que este territorio es altamente peligroso. El otro es la vulnerabilidad estructural y el otro el protocolo de evacuación. Vamos a ver el segundo, pues ya el primero lo miramos. El segundo, que es la vulnerabilidad estructural. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer los gobiernos locales en nuestro caso? Bueno, normativas y fiscalización. Vamos a ver esos dos aspectos. En la parte de la normativa, por ejemplo, aquí en la ciudad de Moca existe una ordenanza, cuando usted pueda la próxima imagen, señor director, una nueva ordenanza
que establece la tramitación de los proyectos de construcción y cambio de uso de suelo. Pero en esa ordenanza se incluye de que mínimamente a las viviendas que van a ser construidas en el municipio de Moca, por lo menos se le pida un detalle estructural. Porque nosotros sabemos que los gobiernos locales, por un asunto de deficiencia de recursos, quizás no tenemos oficinas de planeamiento urbano ideales como deben de ser. Entonces, fruto a eso, por ejemplo, en el caso de Moca, cuando, por ejemplo, un comunitario, un ciudadano, un munícipe, iba a pedir una licencia de construcción para una vivienda, le pedían una serie de documentaciones que no contaba en esos requisitos un detalle de diseño estructural. En esa ordenanza nueva hemos querido aportar ese granito de arena para que sí se incluya ese detalle mínimo, porque sabemos que las edificaciones de 3 niveles adelante son evaluadas por el Ministerio de Obras Públicas, ahora por el Ministerio de la Vivienda, y son evaluados con técnicos suficientes, ¿verdad?, que pueden venir a fiscalizar y pueden estudiar y solicitan, ¿verdad?, los diseños estructurales. Ahora, las viviendas unifamiliares de 2 niveles para abajo, entonces son los ayuntamientos los que dan la licencia, y no existía aquí en el ayuntamiento de Moca, y creo que en otros ayuntamientos o en pocos existirá eso, de que se le pidan detalles estructurales. Otra cosa que podemos hacer en nuestras localidades, en los gobiernos locales, es, por ejemplo, el caso del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, que es uno de los planes que establece la Ley de Ordenamiento Territorial, ¿verdad? Tenemos los planes nacionales, los planes regionales y los planes municipales de ordenamiento del territorio. En el caso de los planes municipales, los gobiernos locales, nosotros debemos tomar en cuenta este tipo de aspecto, que es el asunto de la peligrosidad sísmica del territorio. Eso es importantísimo. En la foto que ustedes pueden ver en pantalla, es una sección del mapa de Moca, específicamente. Ustedes pueden ver, ahí está la comunidad de Quebrada Honda, parte de Juan López y parte de Las Lagunas. Esa es la carretera que dice Moca Las Lagunas. Esa sección que pueden ver ustedes que está rayada es donde indica el mapa que la falla septentrional tiene efecto, pasa por ahí. Por eso, por ejemplo, en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Moca, que ha estado trabajándose su aprobación muy recientemente, en ese caso, el gobierno local estipuló de que no pueden haber asentamientos humanos porque la falla pasa justamente por ese lugar. Y lo que estamos entonces incentivando otro tipo de proyectos, pero asentamientos humanos no. O sea que eso es otra de las cosas que pueden ir haciendo los gobiernos locales con respecto al tema del riesgo sísmico. En la próxima imagen, señor director, que tiene que ver con la fiscalización. Por ejemplo, sabemos que la política, que lamentablemente contamina muchas cosas, tenemos a veces en los departamentos de planeamiento urbano, y debo decir que en el caso de Moca, el director de planeamiento urbano es una persona que tiene mucho conocimiento de lo que es la ingeniería y en la planificación, pero lamentablemente sabemos que el personal no es suficiente y que quizás el personal restante que exista para la supervisión quizás no está bien capacitado. Y eso es un problema en la fiscalización, porque si pasamos a la otra imagen, nos damos cuenta en el aspecto que tocamos anteriormente, que es en el control de la calidad de las construcciones. Por ejemplo, en la fiscalización, ¿qué es lo que amerita? ¿Qué es lo que manda? Que cuando una vivienda vaya a construirse y que se le dé una licencia de construcción y se le establezca, ¿verdad?, y se le apruebe unos planos con los detalles estructurales que se les especifiquen en el plano estructural, que un personal del ayuntamiento esté presente al momento de vaciar los elementos estructurales, ya sea la losa o como se le llamen, los platos, los techos, las columnas, las vigas, la zapata, que antes de vaciarse un personal pueda estar ahí presente para verificar que el detalle estructural de cada uno de los elementos esté totalmente conteste con lo que dice el plano. Pero lamentablemente conocemos la deficiencia de recursos de los ayuntamientos y no tener ese personal suficiente para poder dar respuesta a una demanda, ¿verdad?, de construcción de viviendas. Con respecto a lo siguiente, tiene que ver con protocolos y la evacuación, ¿verdad?, cuando un evento sismológico ocurra. Tiene que ver con las autoridades, pero también con la sociedad civil. Por ejemplo, en la próxima imagen podemos ver
¿Cuáles cosas podemos ir nosotros avanzando sobre eso? Tiene que ver con acciones preventivas. ¿Qué hacer durante un evento sismológico? ¿Qué hacer inmediatamente después de un evento sismológico? Sabemos que los eventos sismológicos son eventos que pasan rápido, en breve, en poco tiempo. O sea que si la persona no está en capacidad de saber qué hacer en ese poco tiempo, puede estar eso en salvar o no salvar su vida. Por ejemplo, conocemos mucho lo que es el triángulo de vida, que yo sé que mucha gente ha escuchado eso, que es de que cuando exista un sismo, se ha visto que algunas estructuras que colapsan, quedan esos triángulos de vida dependiendo, ¿verdad?, los elementos estructurales, y manda siempre a que nos pongamos en un, en vez de ponernos debajo, ¿verdad?, de un elemento para cubrirnos, ¿verdad?, sino es que nos pongamos al lado para que cuando caiga un elemento estructural, como por ejemplo la losa, pueda hacer ese triángulo de vida. Ahora bien, eso todavía no está científicamente comprobado porque eso va a depender mucho de la estructura donde nosotros estemos. Porque si hay una estructura que es aporticada, nosotros nos ponemos al lado de un muro y ese muro no es resistente a un evento sismológico, es un muro que solamente es de pandereta o de separación, entonces ese muro se va a venir abajo. O sea, eso va a depender mucho de la estructura donde estemos. Continuamos. Otra cosa que tienen que ir haciendo los gobiernos locales con respecto a eso es la ubicación de posibles refugios. Por ejemplo, iglesias, si están bien estructuradas, dependiendo, ¿verdad?, de la iglesia, escuelas, bajo techos deportivos, incluso estadios a cielo abierto. Estos son un poco más difíciles porque las autoridades tienen que disponer de carpas, ¿verdad?, para poder albergar a las personas. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Identificar en cada territorio cuál sería la estructura más propicia para esos refugios si ocurre un sismo. Y a esa estructura, entonces, practicarles estudios de estudios de evaluación estructural para entonces posteriormente hacer diseños sismos resistentes que recomienden para reforzar esa estructura y poder hacerles esas inversiones. Porque la idea es que los refugios estén preparados para resistir un sismo de gran magnitud y poder servir de refugio. Otra cosa que deben ir haciendo las autoridades locales principalmente y centrales también es capacitar, ¿verdad?, a la primera línea de acción que va a dar respuesta a un evento como este. Por ejemplo, el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos debe ser el que esté mayormente capacitado para enfrentar un evento sismológico, porque sabemos muy bien que lamentablemente por un asunto también de recursos, a veces también por voluntad política, los cuerpos de bomberos no están totalmente capacitados para darle respuesta a un evento como ese. Yo quiero que me pongas la siguiente imagen para que nosotros miremos de lo que estamos hablando. Miren, esa es una foto del sismo que ocurrió en Haití. Ahí están viendo ustedes un miembro de la unidad Topo de México. Debo decir que esa unidad pertenece a la sociedad civil, son civiles los miembros de esa unidad que han sido capacitados para esos fines. Lo que él tiene en la mano es un escáner. Es un escáner de vida, como le llaman ellos. Por ejemplo, ustedes saben que cuando ocurre un sismo es posible que queden personas con vida sepultadas en los escombros. Ese escáner que tiene ese Topo de México, de la unidad de México, tiene la capacidad de escuchar el más mínimo ruido a grandes distancias. Estamos hablando si hay una persona que está llorando, si hay una persona que está pidiendo ayuda. Incluso esos escáneres también detectan el calor, incluso la cantidad de dióxido de carbono. O sea, si hay varias personas en un espacio pequeño respirando, van despidiendo dióxido de carbono y ese escáner también lo percibe y sabe si hay vida debajo de los escombros. Pero inclusive, si la persona está inconsciente, ese escáner puede incluso detectar la diferenciación de altura del pecho, de cuando la persona está respirando aún, está con vida, puede incluso detectar ese movimiento leve, sutil del pecho cuando está respirando. Esos equipos, ¿verdad?, los bomberos no lo tienen de aquí, de nuestro país. Entonces nosotros tenemos que ir pensando en eso. En la próxima imagen pueden ver ustedes, para ilustrar a los televidentes, aquí en Moca hemos iniciado
Ahí nosotros estuvimos reunidos con el general Méndez en el COE, tratándole el tema de ver cómo Moca se convierte en la primera ciudad que tenga un protocolo de riesgo sísmico. Porque nosotros tenemos una alta peligrosidad sísmica, porque si evaluamos los parámetros, estamos cerca de una de las fallas, la falla septentrional, que es la falla donde han existido los sismos más importantes de esta isla, y también nuestros suelos son blandos, son arcillosos. El suelo de Moca es altamente agrícola, pero para la construcción no son muy buenos. Incluso una construcción en otro territorio, con otro tipo de suelo, sale por un presupuesto que aquí en Moca sale quizás al doble, porque hay que mejorar el terreno. En la próxima imagen, señor director, podemos ver también cómo nosotros nos acercamos al director de la ONESBIE, que es la Oficina Nacional de Evaluación de Vulnerabilidad Estructural y Riesgo Sísmico, con el ingeniero Reyes Madera, que ya nos ha brindado de su ayuda, y en la próxima imagen podemos ver cómo los técnicos de la ONESBIE ya estuvieron en Moca. Miren, nosotros evaluamos el Palacio Municipal con los técnicos, evaluamos el cuartel de bomberos, evaluamos el Hospital Toribio Bencosme, evaluamos los edificios donde albergan las oficinas de la Gobernación Provincial, la Policía Nacional, y también evaluamos el Palacio Municipal. Bueno, ya lo dijimos. Con la intención de escoger esos primeros edificios como los edificios más importantes, por ejemplo, en el caso del cuartel de bomberos, ¿verdad?, que debe ser el último edificio en colapsar en un evento como este, por lo que ya sabemos, y el edificio del Hospital Toribio Bencosme, porque va a recibir a los posibles heridos, ¿verdad?, y para atenderlos. Pueden decirle que ese primer estudio que hicieron los técnicos de la ONESBI arrojaron que debe hacerse un estudio mucho más profundo para poder determinar las estructuras de cada uno de esos edificios. El que se nota que está en peor estado es el del cuartel de los bomberos, y en ese es que vamos a iniciar ese trabajo. Ese estudio cuesta 600,000 pesos y estamos en ese proceso de hacer ese estudio. Pero eso es lo de menos, porque después que se haga ese estudio profundo con escáner y una serie de calicatas para ver cómo están las zapatas del cuartel de bomberos, entonces ese equipo va a dar una recomendación sismoresistente, que ahí es que viene lo fuerte en términos económicos, porque serán inversiones altas. Pero la buena noticia es que aunque los ayuntamientos no tienen la capacidad financiera quizá para hacer estos reforzamientos, existen instituciones internacionales que tienen fondos que lo especializan para mitigaciones de riesgo, pero hace falta voluntad de construir un expediente y salir a buscar esos fondos. Nosotros estamos en Moca tratando de lograr ese trabajo para reforzar primero ese cuartel de los bomberos y también capacitarlos en lo que tiene que ver en la respuesta a un evento sismológico de gran magnitud. Quiero destacar un hallazgo importante para seguir fortaleciendo la idea del alto riesgo sísmico que tenemos en la ciudad de Moca por el tipo de suelo, y son del sismo que ocurrió en Haití en el 2010. En la primera imagen podemos ver el Palacio de la Presidencia de Haití, que tuvo daños considerables después del evento sismológico, del terremoto del 2010. Y ese edificio fue construido con criterios técnicos, o sea, con ingenieros, fueron los que construyeron ese edificio, y fue construido con un criterio técnico. Y miren lo que ocurrió. Ahora miren qué paralelismo hay con esta otra imagen. Le voy a pedir al señor director que la ponga. Miren, eso es uno de los barrios de Haití donde también el sismo tuvo la misma magnitud. Pero miren ustedes cómo esas casas, que a simple vista podemos ver que no están construidas con criterios técnicos de ingeniería apropiados, mal construidas, en ese círculo rojo que ustedes ven en la pantalla, podemos ver que la zapata de esa casa, o sea, no tiene una zapata armada, sino más bien un hormigón de piedras y cemento que está sosteniendo esa casa. Y mira cómo no pasó nada.
Y la diferencia de una imagen o de un lugar y de otro fue el tipo de suelo. En ese tipo de suelo, esas casitas están construidas en un tipo de suelo rocoso, un tipo de suelo rígido, donde las ondas sísmicas pasan con mayor rapidez y hace menos daño el sismo. Entonces, esa es otra alerta que tenemos en Moca, porque, como pudimos ver, el Palacio Presidencial de Haití colapsó gran parte de él y tuvo la misma magnitud donde vimos las casitas anteriormente, y no pasó nada, pero está construido en ese edificio, está construido en tipo de suelo flexible, en tipo de suelo blando. O sea que eso es importante a la hora de tomar en cuenta la alta peligrosidad sísmica de un territorio. Y en Moca destacamos de que todo el territorio de la ciudad y sus zonas rurales y casi todo el municipio son zonas de alto valor agrícola por su composición, pero entonces con una respuesta muy mala a un evento sismológico. Finalmente, haciendo reflexiones finales, nosotros lo primero que queremos es que la intención de hacer este programa es seguir llamando a la atención a las autoridades y a la sociedad civil. Quizás esos eventos sismológicos que ocurrieron hace muchísimos años, ¿verdad? Estamos hablando de eventos que ocurrieron en el 1842, en el 1561, en el 1562, perdón. Y quizás por eso nosotros no tenemos la conciencia de que esos eventos pasaron, no lo tenemos fresco, ¿verdad? El último fue en 1946, pero ya ha pasado mucho tiempo desde ahí. La idea es que nosotros estamos propensos a un evento sismológico. Puede ser mañana, puede ser en 10 años, en 20, en 30, puede ser en 50 años. Lo que sí es que estamos propensos para eso, y a diferencia de la masa edificada que existía en esos tiempos, que eran casuchas de madera, ¿verdad? Y techadas con yagua o con zinc, no hacían tanto daño, no eran tan peligrosas. Ahora bien, en la actualidad tenemos que en cualquier barrio pobre del país las casas son de concreto, de bloques de mampostería, los muros de bloques de mampostería y los techos, las vigas, las columnas de hormigón armado. Que si ocurre un sismo y colapsan esas viviendas, van a hacer mucho daño. Los técnicos en la materia dicen que si en este momento ocurre un sismo de más de 7.5 grados de magnitud, de entrada se calculan que solo en Santo Domingo existirían más de 20,000 víctimas mortales. Entonces nosotros tenemos que ponernos en eso, las autoridades, y hacer un llamado a la sociedad civil, concientizarla de qué se debe de hacer y nosotros hacer nuestra tarea, porque es muy lamentable que un edificio multifamiliar colapse y que todavía exista la posibilidad de salvarle la vida a los que están ahí sepultados y nosotros no tener la capacidad de poder hacer un trabajo idóneo de rescate. Ponemos el ejemplo, en el caso del YECSET, que lo hablamos en este programa en el momento oportuno, de que no colapsó el techo por un evento sismológico, pero esos son parte de los daños colaterales de un sismo. Y vimos que era un edificio de un solo nivel. Todas las autoridades estuvieron alertas en el primer momento, porque el presidente de la República confesó de que la gobernadora de Montecristi, que lamentablemente falleció en ese evento, se comunicó con él en el momento. Sabemos de muchísimos casos que incluso ahora están saliendo por las redes sociales, que muchas personas quedaron con vida, que se comunicaban a través de su celular, pero que al final no pudieron ser rescatadas, muchas de ellas. Y podemos decir, ¿era posible que hubiese sido rescatada? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no estamos en capacidad de dar respuesta a un evento como ese, por el ejemplo que hemos destacado. Otra cosa es que existe una institución que se llama INSARAP, que es un grupo, que es como un grupo asesor internacional bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, que establece los estándares mínimos y los protocolos para dar respuesta a eventos sismológicos, a terremotos, a desastres de cualquier otra índole a nivel internacional. Esa institución certifica equipos de rescate, como son los USAR, que son las unidades de rescates, de búsqueda y rescates urbanas. Nosotros tenemos que ponernos como tarea, como país, ya que vivimos en una isla de alta peligrosidad sísmica, a que por lo menos 2 unidades en este país
puedan ser certificadas por esta institución. Nosotros estamos adscritos a la institución, pero no tenemos una unidad acreditada porque no tenemos la capacidad. Nosotros desde Moca hemos querido también seguir haciendo esfuerzos, aunque se vean pequeños, pero que puedan, ¿verdad?, llamar la atención de las grandes autoridades, de poder ver si nosotros en Moca podemos organizarnos y hacer un grupo de la sociedad civil y certificarnos conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos de Mocas y que seamos certificados por una institución como esa. Ahora, para eso hace falta voluntad política y falta también recursos económicos, pero nosotros vivimos en un pueblo solidario que sabemos que para una causa como esta no se van a negar a hacer su aporte. Nosotros queremos dejar hasta aquí este conversatorio, un conversatorio que debe ser sesión permanente, pero quisimos traer como tema en esta ocasión, en este programa, este tema que es tan importante y que nadie habla de ello más que cuando ocurren esos eventos sismológicos. Así que esperamos que esto haya servido de concientización para todo aquel que nos está mirando y, como siempre, darles las gracias a ustedes por permanecer hasta este momento en sintonía con nosotros. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga y hasta otra entrega de su programa El Poder de Saber.